Hola a todos chicos, hoy día vamos a repasar un poco respecto a lo que es los temas que hemos tocado durante la primera fase, principalmente lo que es la historia clínica. Hemos visto un poco de lo que es los síntomas y signos generales, y también hemos empezado ya con el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular, obviamente en el área de la semiología. ¿Listo? Entonces estos son los temas que les podrían llegar. No les voy a poner timer esta vez, así que ustedes se encargan de ponerle pause, responden y luego ven si es que la respuesta es correcta o no. Bueno, informarles chicos de que ahora lo que van a tener ustedes en el examen van a ser preguntas muy similares a las que van a tener ahora. Recuerden que con los 5 puntos de su tarea más los 2 puntos de la asistencia tienen 7 puntos del promedio de esta fase. Por tanto, el examen va a ser sobre 13 puntos. ¿Listo? Entonces el máximo que van a tener es 13 puntos. De esos 13, 9 preguntas van a ser de opción múltiple y una pregunta con 4 ítems va a ser para organizar. Ya saben ustedes cuál es esa pregunta, así que vamos a repasarlas y vamos a ver. Chicos, las preguntas no van a ser literalmente como las que están acá. Y no a todos les van a tocar las mismas preguntas. Recuerden que el examen es aleatorizado y solamente van a tener media hora para responderlo, así que tómense su tiempo en el aspecto de que estén tranquilos, eviten de que tengan fallas en internet y sobre todo no piensen de que a su amigo les va a tocar el mismo examen. Probablemente le toque otro y pueden perder tiempo valioso si es que están conversando con alguna otra persona. ¿Listo? Bueno chicos, la primera pregunta. Habíamos hablado acerca de la historia clínica y sabíamos que en el formato típico de la historia clínica contiene bastantes partes, pero ¿cuál de estas no las contiene? No se olviden de ver si es que dice excepto al final, ¿ok? Entonces, A, el día de admisión e información de identificación de la paciente o de la persona, el problema o la queja principal, la historia de la enfermedad actual y antecedentes, la historia familiar y social, o ninguna de las anteriores. Pueden pausar ahora chicos. La respuesta chicos es ninguna, porque se recuerdan que la historia clínica debe tener datos de la información del paciente. Tenemos que saber cuándo entró el paciente, cómo identificar al paciente. Inclusive decíamos que necesitábamos datos como su dirección, de qué distrito proviene, ¿recuerdan ustedes? El problema siempre es algo importante en la historia clínica y es uno de los objetivos por los cuales nosotros estamos haciendo la historia clínica. Siempre es importante que detallemos lo que está sucediendo ahora, como dice en la respuesta C, pero también qué es lo que tiene el paciente, si tuvo hipertensión, si tuvo diabetes, y esos son los antecedentes. Y muy importante la historia familiar. De repente en la familia hay cáncer de mama familiar o antecedentes sociales. En la área en la que vive hay un brote de diarrea, por ejemplo. Entonces es muy importante. ¿Listo? Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, chicos, es respecto a las herramientas que tenemos para hacer la anamnesis. Por tanto, una de las siguientes es útil durante la anamnesis, excepto. Otra vez, chicos, no se olviden del excepto. De repente en algunas preguntas les preguntan, ¿es útil? Entonces quiere que identifiquen cuál, ¿ok? Entonces, una de las siguientes es útil, excepto. A, las preguntas dirigidas. B, las preguntas abiertas. C, facilitar. D, la repetición. E, la clarificación y dirección. Pausen chicos. Vemos chicos que durante la anamnesis es importante que nosotros empecemos con preguntas abiertas. ¿Por qué vino usted aquí? ¿Por qué es lo que le trae aquí, que es la B? Y luego vamos a preguntas dirigidas. Por ejemplo, ¿sufre de hipertensión? ¿Sufre de diabetes? ¿Tiene alguna alergia a algún medicamento? Todo ese proceso se llama facilitación de la conversación. Nosotros tenemos un poco la función de dirigir la conversación hacia lo que nosotros creemos que debemos de obtener del paciente para tener herramientas para decidir el tratamiento o ya sea nuestra conducta. ¿Listo? Decíamos de que no es muy bueno en esta parte, salvo en ocasiones que ya le habíamos discutido, que repitamos lo mismo. Por ejemplo, el paciente nos dice, doctor, me duele mucho la rodilla. Y nosotros le decimos, y bueno, ¿y por qué vino usted aquí? ¿Por qué me duele la rodilla? Listo.
¿Y qué zona del cuerpo le duele? La rodilla. Entonces, si se dan cuenta, suena como si es que nosotros estuviéramos un poco distraídos, que no estamos muy conectados con lo que nos está diciendo el paciente. Entonces, no es muy bueno estar repitiendo la misma pregunta todo el tiempo. Y si es que obviamente nosotros sabemos de que algo no lo hemos entendido muy bien, pedimos alguna clarificación o que nos diga el paciente a qué se refería con ciertas cosas, ¿ok? Pregunta 3. Uno de los siguientes sirve para identificar signos en un paciente. Signos. Recuerden muy bien eso. Teníamos la anamnesis, la investigación clínica como exámenes de laboratorio, examen físico y todas son correctas. Esto es muy importante, chicos. O sea, uno de los objetivos que tenemos en la primera fase es saber qué son los signos y qué son los síntomas. Entonces es algo que sí o sí tienen que saber. Los signos se ven con el examen físico. Esta pregunta puede venir de distintas maneras. Por ejemplo, les podría venir una de las siguientes: sirve para obtener los síntomas de un paciente. Cuando hablamos de síntomas, nosotros hablamos acerca de la anamnesis, ¿ok? Entonces, miren, les podría venir en ese aspecto preguntas relacionadas. No necesariamente estas preguntas, pero sí preguntas que tengan que ver con los signos y los síntomas de los pacientes. Entonces, recordábamos que la anamnesis es el interrogatorio dirigido del paciente que va a captar todo lo que son lo que el paciente nos refiere o la área subjetiva del paciente, mientras que el examen físico es la observación, el uso de los sentidos para poder ver cosas objetivas en el paciente. ¿Listo? Nunca se olviden eso. Si puedo verlo, si puedo tocarlo, si puedo palparlo, es algo objetivo. ¿Listo? Si es algo que me dice el paciente, me duele el estómago, me duele mi costadito derecho, tengo un dolor tipo cólico, tengo mareos, todos estos son síntomas. ¿Listo? Siguiente. Son ejemplos de signos físicos. Entonces ya habíamos dicho, signos físicos, algo objetivo. Cansancio y dolor. B, temperatura y disfagia. Recuerden, disfagia, la dificultad para pasar alimento. C, grupo sanguíneo o enrojecimiento. D, hepatomegalia, o sea, el aumento del hígado. Y ruidos abdominales. E, ninguno es correcto. Esta ya la habíamos hecho en la clase y es algo que es muy importante que nosotros sepamos. En este caso, la hepatomegalia nosotros la vemos. No es que el paciente me diga, es que tengo el hígado grande. Nosotros objetivamos si es que él tiene o no el hígado grande. Y los ruidos abdominales necesitamos el estetoscopio para poder auscultar los mismos, ¿ok? Por ejemplo, les podría venir así. Son ejemplos de signos físicos. Astenia, que es la ausencia de hambre y dolor. Puede ser, por ejemplo, la esplenomegalia y el cólico, el grupo sanguíneo o el eritema, ruidos abdominales y murmullo vesicular, o ninguno es correcto. Por ejemplo, muchos podrían decir, era algo con megalia, y de repente podrían marcar la B, pero recuerden que el cólico es el dolor que presenta el paciente o se lo refiere. En este caso, la respuesta correcta sería la D. Los ruidos abdominales que nosotros los auscultamos, se lo escuchamos, y el murmullo vesicular que también lo escuchamos con el estetoscopio en la zona de los pulmones. ¿Listo? Entonces, esta es una pregunta que puede venir en muchas variantes. Estas son dos que les estoy presentando ahora, ¿ok? Siguiente. Cuando un estudiante interactúa con el paciente, el objetivo general es uno de los siguientes excepto: A. Obtener un reporte profesional con el paciente y ganar su confianza. B. Obtener toda la información relevante que le permite evaluar la enfermedad y emitir un diagnóstico provisional. C. Obtener la información general respecto al paciente, sus antecedentes, su situación social y sus problemas. D. Obtener toda la información posible y solucionar los problemas como el diagnóstico. Y E. Entender al paciente, los problemas principales y sus expectativas. Importante saber de que, si bien obtener un reporte profesional es muy importante, no necesariamente nuestro objetivo general va a ser ganar la confianza del paciente, porque eso está, de alguna manera, ya asumido en el solo hecho de que ustedes están actuando de manera profesional. ¿Listo? Siguiente. Es una parte de la historia clínica hospitalaria, más no de la historia clínica orientada al problema. Esto es algo muy importante. Tienen que recordar sí o sí cuáles son las partes de la historia clínica hospitalaria, las partes de la historia clínica orientada al problema. Entonces, la anamnesis la tienen las dos, el examen físico la tienen las dos, el listado de problemas es algo que la tiene, la historia clínica, tanto hospitalaria y en cierta medida la historia clínica orientada al problema. Pero la epicrisis decíamos que era un documento muy especial, que no necesariamente la tiene la historia clínica orientada al problema, y los exámenes auxiliares que la tienen ambas. Entonces acá les volví a poner la historia clínica orientada al problema. Tenemos el anamnesis, el examen físico, el listado de problemas que va por categorías, sean crónicas o transitorias, y las notas de evolución o plan. Eso es muy importante. Y recuerden el SOA.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, podría venir es otra variable. Es una parte, como hemos dicho, esta es la respuesta de la epicrisis. Pero la epicrisis es una parte de... Entonces ya hemos visto. Es una parte de la anamnesis, es una parte del examen físico, de la historia clínica hospitalaria, de la historia clínica orientada al problema, de los exámenes auxiliares. La epicrisis es el documento que va al final de la historia clínica, en la cual se relata cronológicamente lo que ha pasado con el paciente, por qué entró, sus diagnósticos iniciales, sus diagnósticos finales, lo que nosotros hicimos con el paciente, de repente le tomamos algunos exámenes de laboratorio, le dimos tratamiento, el pronóstico y de repente también algunas recomendaciones finales. ¿Dónde va eso? Definitivamente en la historia clínica hospitalaria. ¿Ok? Entonces, no se vayan a confundir. Vemos otro tema recurrente, la que es la epicrisis. ¿Ya? Siguiente. El acrónimo SOAP corresponde a... Hemos dicho que SOAP es muy importante y no se vayan a equivocar. ¿Qué quiere decir SOAP? Subjetivo, objetivo, apreciación y plan. Por tanto, la C es la respuesta. Recuerden que apreciación, plan, objetivo y subjetivo. No se van a de alguna manera confundir con observación, que he visto que algunos se confundieron cuando nosotros hicimos inicialmente esta pregunta. ¿Ok? Es objetivo, subjetivo, objetivo. Entonces, importantísimo que se coloquen estas partes. ¿Qué parte es subjetivo? ¿Qué parte es objetivo? ¿Qué parte es apreciación? ¿Qué parte es plan? ¿Ok? Esta es la pregunta que va a valer 4 puntos. Por tanto, sí o sí, tómense el tiempo de ver estas preguntas, de hacerlas bien, porque son 4 puntos gratis. Ya, ¿subjetivo qué era? Subjetivo es lo que nos dice el paciente y por tanto nosotros casi siempre utilizamos la palabra refiere. Paciente que consulta por registros altos de glucosa, refiere pérdida de peso, refiere que ingiere alimentos ricos en azúcares, refiere que tiene un dolor de cabeza, entonces eso es subjetivo. Si nos dicen diabetes incipiente, paciente con malos hábitos alimenticios, nosotros estamos haciendo una apreciación. Nos parece que el paciente no está bien, él está comiendo mal, entonces apreciación. Lúcido, con una presión arterial de 120/80, con un peso de 100 kilogramos. Todas esas cosas son cosas súper objetivas, la hemos visto con un esfingomanómetro, lo hemos pesado al paciente, hemos sacado un índice que se llama el índice de masa corporal, entonces esto es objetivo. Y luego el plan, que recuerden que el plan tiene distintas partes, como el plan diagnóstico, el plan de tratamiento, el plan educacional. En el plan diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarle más exámenes, vamos a ver cómo está su hemoglobina, cómo está la orina. En el tratamiento le vamos a dar ya tratamiento con metformina, en la educación le vamos a dar una dieta baja en azúcares procesados. ¿Ya? Entonces, en este caso era subjetivo, apreciación, objetivo y plan. En el siguiente, y no se olviden de pausarlo, vemos de que, paciente sin apertura ocular espontánea, Glasgow 10, presión arterial 80-50, frecuencia cardíaca 68, todo esto son cosas objetivas, son datos. Entonces la primera es O. La segunda, hemos dicho que el plan tiene partes, que son plan diagnóstico, plan de tratamiento y plan educacional. El plan diagnóstico, actualizar el laboratorio, pedirle perfil neurológico cardiológico, glucosa capilar. En el tratamiento le vamos a dar reanimación. Entonces esto es un plan, sí o sí, o sea, es una P. La 3, paciente en muy mal estado general, pronóstico reservado. Nosotros decimos que esto es como lo estamos viendo nosotros, por tanto es una apreciación. Y lo último, paciente acompañado de familiares, refieren que paciente no responde al llamado, refieren que 2 horas antes se encontraba interactuando normalmente, refieren que tenía tal cosa. Entonces eso es subjetivo. ¿Cómo es? OPAS. Chicos, por favor, atentos con esta, vuelvan a revisarlos. Si es que no les quedó claro, avísenme, porque esta es una parte importante, ¿ya? Vamos a la 13. La línea medio axilar es un reparo anatómico, pero ¿de qué tipo? ¿Es una línea horizontal? ¿Es una línea vertical? ¿Es una línea oblicua? ¿Es un espacio tridimensional o es ninguna de las anteriores? Típico. Las líneas que nosotros hemos visto en el tórax, por lo menos las que hemos descrito, han sido verticales, entonces es algo sencillo, ¿ya? Y si recuerdan, teníamos la línea axilar anterior, la axilar posterior y entre ambas tenemos la axilar media. Y eso define las zonas, que teníamos la zona axilar y la zona infraaxilar, anterior y posterior ambas. ¿Ok? No se preocupen, solamente necesito que sepan las líneas. Siguiente. El término semiológico vómica. Vómica hemos dicho que es pausa. A, un aumento de temperatura. B, vómito.
C. Eliminación de contenido salino por la boca. D. Diarrea. O E. Ninguna de las anteriores. La vómica, recuerden que inclusive les comenté una patología que es la hidatidosis pulmonar, en donde hay una eliminación de un contenido salino por la boca. Es como el vómito, pero no llega a tener contenido alimenticio o bilioso. Es un contenido salino. ¿Listo? Eso es importante, es un término semiológico. No se olviden de que lo que ustedes tienen que ver siempre que nosotros hagamos semiología, por lo menos en su área, va a ser la semiología, más que todo en la anamnesis, o sea, los términos, para que ustedes aprendan los términos médicos y qué es lo que significa. ¿Ya? Siguiente, la amplexación. La amplexación es una técnica que se utiliza en el aparato respiratorio. ¿Para qué? 1. Para determinar la expansión respiratoria del pulmón, para ver la ampliación del ángulo de Marshall, para ver la localización anterior del eje del cuerpo, para evaluar las vibraciones vocales o ninguna de las anteriores. Si recuerdan, la amplexación es esa técnica en la cual nosotros ponemos nuestras manos y formamos un ángulo, y ese ángulo se va abriendo a medida que el paciente va respirando y por tanto vemos la expansión respiratoria del pulmón. ¿Listo? No se olviden de chequear nuevamente el video si es que les quedó no tan claro, pero el examen físico no es algo que nosotros vamos a tener necesariamente énfasis en nuestras clases, más que todo la anamnesis. Recuerden, porque eso es algo que ustedes pueden hablar, que pueden reconocer y que les va a ayudar mucho en su práctica. ¿Ok? Siguiente, ¿qué era la disnea? La disnea es la sensación de aumento de volumen de miembros inferiores. B. La sensación de falta de aire. C. El signo de un proceso abdominal. D. Un estado completo de bienestar físico, mental y emocional. En esta está clarísimo. La disnea es la sensación de falta de aire, pero aquí también me permito recordarles qué es la A. La sensación de aumento de volumen de miembros inferiores, o más que todo el aumento objetivo de miembros inferiores, que es el edema. Ok, no se olviden eso, el edema. Siguiente, ¿qué son las palpitaciones? Un dolor subjetivo en la zona de pericardio, un dolor opresivo en la zona precordial, una coloración azulada de las mucosas o la percepción de la actividad del corazón. A esto lo hemos visto varias veces. La palpitación es la percepción de la actividad del corazón. ¿Qué es el dolor opresivo en la zona precordial? Probablemente un dolor precordial tipo angina, que puede ser de distintas maneras, como hemos visto. Pero el término sería dolor precordial o angina. ¿Qué es la coloración azulada de las mucosas? Habíamos dicho que eso se llama cianosis. ¿Ok? Todas estas pueden venir en el examen, así que por favor, atentos. ¿Cuál es es verdadero respecto al dolor precordial? A ver, se localiza en la zona vertebral. A. La B. El carácter del dolor es tipo cólico. C. Se irradia al borde cubital izquierdo de brazo, antebrazo y mano. D. Aparece en reposo y en ninguna de las anteriores. Dolor precordial de la clase de tórax y cardiovascular es muy importante, ¿ya? Entonces, el dolor precordial, recuerden, es un dolor que se irradia en el borde cubital izquierdo del brazo, antebrazo y mano. Entonces, es un dolor que es opresivo, pero ¿dónde? En la zona... bueno, la vamos a ver en la siguiente, ¿ya? ¿Cómo les puede venir esta pregunta? Por ejemplo, se localiza en la zona precordial. B. Es un dolor tipo desgarrante. C. Se irradia al borde radial izquierdo de brazo, antebrazo y mano. D. Aparece al almorzar. Entonces, miren acá, es muy parecido al anterior, pero hay cosas diferentes. Por ejemplo, en el otro decíamos que se localizaba en la zona vertebral, que es falso, no es mucho en la espalda, es más que todo en la zona precordial. El tipo del dolor es desgarrante, no, tampoco es lancinante. Recordemos que era un tipo opresivo, como una piedra, como un peso en la zona de la corbata, ¿de acuerdo? Se irradia el borde radial, no es el borde cubital, y todo lo demás sí es correcto, o sea, el brazo izquierdo, antebrazo izquierdo y mano izquierda, pero es el borde cubital, recuerden eso. Y una de las cosas, ¿aparece al almorzar? No necesariamente, aparece cuando hay, por ejemplo, ejercicio, o cuando reciben una noticia con emociones, entonces es algo importante, ¿ya? Siguiente. Alicia es importante que lo sepan respecto al dolor. La sigla L del acrónimo Alicia corresponde a longitud, lateralidad, localización, que es lancinante o ninguna de las anteriores. Entonces, L de Alicia quiere decir localización. Por ejemplo, si les preguntara la C,
¿Qué es la C de Alicia? Característica. Si les preguntara, por ejemplo, las I, ¿qué son las I? Por ejemplo, la irradiación, o por ejemplo, la intensidad del dolor. Eso es importante que sepan, ¿ya? Alicia como acrónimo. No qué es lo que tiene cada una de las cosas, pero sí Alicia como acrónimo. ¿Listo, chicos? Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que no sea muy extenso y que mañana den muy bien su examen, ¿ok? Chao, chao.